Señores, toco el cencerro campero desde Tandil y vamos a empezar entonces nuestra reunión de hoy, como siempre, abriendo la reunión, saludando a nuestras banderas, la bandera argentina, la bandera de la ciudad y la bandera Rotaria. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanuse Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia. AM790 y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio entonces ahora a nuestra reunión. Y quiero expresarles mi agradecimiento en nombre de todo el club a la presencia hoy de la doctora Clara Mucio, que nos va a acompañar tratando un tema que nos saca de las coyunturas y nos pone en tema de pensamiento y de futuro, que es qué pasa con la pandemia en nuestras ciudades y en el mundo también. Claro que sí. Bienvenida, Clara. Voy a dar entonces paso al informe de... Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días a nuestra reunión del Rotary Club de Buenos Aires, el más antiguo y más grande club rotario de la Argentina. Preside la reunión nuestro amigo, el arquitecto Alejandro Marolda. Nuestra invitada y oradora de la fecha es la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Clara Mucio, a quien damos una muy cordial e higiénica bienvenida. La disertación de la doctora Mucio es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Las ciudades y la pandemia, estado actual y futuro, una reflexión. La oradora será presentada y entrevistada por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. El próximo miércoles 28 tendremos como orador al arquitecto Ignacio Dal Rocha, quien nos hablará en el marco del mismo ciclo sobre las ciudades y la pandemia. Han sido especialmente invitados para participar de esta reunión el arquitecto Darío López, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, el ingeniero Pablo Bereziartúa, presidente del Centro Argentino de Ingenieros,
el arquitecto Augusto Penedo, expresidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el arquitecto Marco Pacinato, exsecretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, el arquitecto Juan Martín Urgel, el señor Armando Pepe, presidente del Consejo Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Carlos Dodorico, el ingeniero José Luis Villegas, el ingeniero Carlos Spina, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Empresarios de la Vivienda, el señor Ezequiel Camps, el licenciado Miguel Giambruni, el arquitecto Fernando Ure y las señoras directoras del Grupo Hormigas, Paula Dauría y Verónica Scheinman, que están colaborando en la finalización de la página web de nuestro club junto a nuestro consocio Alejandro Caride. También nos acompaña el arquitecto Ernesto Keimelman del Rotary Club de Montevideo, Uruguay, invitado por nuestro consocio Federico Carenzo. Nuestro club sigue trabajando en sus actividades de servicio. Paso a contarles las novedades recientes. Seguimos trabajando en nuestro programa para llegar al objetivo de tener 50 alumnos becados. 46 ya están debidamente registrados. Contamos con el generoso aporte de 22 consocios para financiar estas becas. Para quienes quieran sumarse, el monto anual necesario es de 18.000 pesos por alumno. La contribución puede dividirse en cuotas y ser mayor o menor a esa cantidad. Todo aporte es bienvenido. Invitamos a todos los consocios a sumarse y así permitir que el presupuesto original del club asignado a becas para este año pueda destinarse a otros proyectos educativos. Pero no todo es dinero. 6 consocios se han sumado como tutores y en breve recibirán una comunicación acerca de los alumnos que les han sido asignados. Los tutores tienen como función asesorar a nuestros becados en sus decisiones vocacionales y dificultades en sus estudios. Invitamos a más consocios a sumarse como tutores, una labor importante que brinda una gran satisfacción espiritual a quienes la asumen y constituye una vía de apoyo y contención para nuestros becados. Para contribuir con aportes o sumarse como tutores, comunicarse con Carolina en la Secretaría del Club. En otra área de actividad, el club está involucrado en la obtención de una subvención global cuyo objetivo es la lucha contra la enfermedad de Chagas. Este proyecto constituye una prueba piloto como antecedente para pedir más adelante una subvención a gran escala que estamos preparando entre los 6 distritos rotarios de la Argentina para implementar un proyecto más amplio en zonas de todo el país. El monto de este primer proyecto piloto es de $40.341. Consiste en llevar adelante tareas de diagnóstico y tratamiento a pacientes con Chagas en las provincias de Salta y el Chaco y en capacitar a profesionales de salud de esas zonas. La Argentina es el país con más enfermos de Chagas en el mundo. El proyecto contempla beneficiar a 1.000 personas en forma directa y a toda la población de las 2 provincias, que suman 1,5 millones de personas, a través de la capacitación a profesionales de Salta y el Chaco que atenderán con mejores medios y conocimientos la prevención y tratamiento de esa enfermedad. De los $40.000 necesarios para financiar el proyecto, contábamos hasta la semana pasada con 21.100, por lo que faltaban aún 19.241. Pero tengo la buena noticia de que un alma caritativa conmovida por el llamado de uno de nuestros consocios anunció el sábado pasado que aportará $5.000 más. Nos escribe ese consocio: acabo de terminar el llamado con el donante y me he quedado con una satisfacción enorme de saber que la brecha de lo que nos falta se acorta en algo más de un 25%. Ahora solo faltan $14.241 al tipo de cambio oficial. Agradecemos a ese donante anónimo, a ese socio en particular que le hizo saber acerca de este proyecto y en general a todos los que contribuyen a nuestras obras comunitarias. Para no aburrirlos, dejaré el tema de las cisternas para otra reunión. Esta semana se celebró el Día del Malbec. El capítulo médico ha recomendado que esta noche a las 21:21 tomemos una buena copa de vino, del bueno, porque en ese momento serán las 21 horas con 21 minutos del día 21 del año 21 y en el siglo XXI. Salud. Mientras tanto, muchas gracias a todos por acompañarnos. Les pido que en lo posible difundamos las obras que lleva adelante nuestro club. Y Clara, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Negri.
Nuestra oradora de hoy, la doctora Clara Mucio, es ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, es abogada y magíster en Administración y Políticas Públicas, egresada en la Universidad de San Andrés, y no hace mucho tiempo, en el 2008, empezó a trabajar ad honorem en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2010 ingresa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se convierte en ministra después de haber recorrido prácticamente la responsabilidad en gestión de todas las distintas áreas del ministerio. Clara, es un gusto verla y escucharla. Muchas gracias, Clara. Bueno, buenos días a todos los rotarios. Muchas gracias al arquitecto Marolda por la presentación, al señor Negri también. Me encantó lo de la copa de vino para esta noche, así que también me voy a sumar a la copa de Malbec. Muchas gracias por la introducción y el recorrido, aunque a algunos les parecerá que no son muchos años, para mí hace ya 11 años y medio que estoy en este ministerio, es casi toda mi vida profesional, así que es un montón. Y bueno, y muy agradecida por poner en palabras y poder contar en esta oportunidad cuáles son los desafíos que tuvimos en la ciudad, sobre todo durante la pandemia, y qué es lo que estamos pensando a futuro, y cómo nos estamos reinventando, incluso aún atravesando esta ola que todavía tenemos en la ciudad. Pero sin ir más lejos, yo le voy a pedir a alguien que está acá conectada cerquita mío que empiece con una presentación, así también podemos ir acompañando con algunas imágenes para ser más precisa en lo que digo, pero no es hoy. A ver si yo no está. Quiero ver, a ver si yo la puedo ver también, perfecto. Pero bueno, no es un dato desconocido para muchos de los que están acá presentes. Hoy más del 55% de la población mundial vive en ciudades, y se estima que para el 2050, 7 de cada 10 personas van a vivir en centros urbanos, lo que nos pone frente a la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo sostenible que tienen las ciudades. Y sin ir más lejos, esta crisis atravesó a todas las ciudades, sean las más grandes, como en el caso nuestro de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad grande dentro de la Argentina, pero también a las ciudades más pequeñas. Y si bien aún es pronto, digamos, para analizar cuáles son los efectos o hacer balances, porque aún seguimos atravesando esta crisis sanitaria, digamos, que es muy compleja, y que también tiene un impacto muy fuerte, ¿no?, en la situación económica y social que estamos atravesando, no solo en la ciudad, sino también mundial, y sobre todo en todo el territorio en la Argentina. La pandemia nos está poniendo a prueba constantemente. Y no solo estamos, digamos, como ciudades, enfrentándola en la primera línea, digamos, a esta crisis que, como decía, ¿no?, sanitaria, económica y social, sino que también nos está dejando el COVID una evidencia de hasta qué punto las ciudades pudimos habernos planificado y podemos gestionar esta crisis para hoy ser capaces de asumir este impacto y seguir con el funcionamiento día a día. Lo que hace un año atrás, porque fue prácticamente hace un año atrás cuando empezamos, digamos, a preparar toda la ciudad para la pandemia, nos preguntábamos era si estábamos preparados para poder enfrentar desde el funcionamiento de las ciudades, el funcionamiento desde este ministerio que prácticamente tiene su deber, digamos, de mantener y de tener en condiciones todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Nos hacíamos esas preguntas, y cada paso que fuimos dando nos fueron dando las respuestas. Porque desde la Ciudad de Buenos Aires hace más de una década que venimos trabajando y revisando nuestro modelo urbano. Si están presentes los oradores arquitectos que han trabajado en el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, hemos ido modificando alguna y tomando las consideraciones muchas de las cuestiones del Plan Urbano Ambiental para hacer de la Ciudad de Buenos Aires una ciudad que esté orientada a la escala más barrial y también pensando en la escala de las personas. Sin ir más lejos, en uno de los recorridos que me ha tocado dentro del ministerio en el año 2012 fue tener a cargo toda la transformación del microcentro de la ciudad. Era impensado para ese momento
soñar con tener un microcentro en donde las personas pudieran trasladarse y donde los autos no sean los protagonistas, o donde la basura no estuviera tirada en todas las esquinas de la ciudad. Entonces son distintas políticas que nosotros fuimos implementando en este último tiempo para volvernos una ciudad mucho más, digamos, humana, y hoy el impacto lo vemos actualmente reflejado en cómo pudimos abordar y cómo pudimos flexibilizar el uso de los espacios públicos para afrontar la pandemia. La prueba, si quieren, no sé si concluyente, pero digo, una de las evidencias que nos ha dejado la pandemia es que la ciudad funcionó bien para quienes la habitan, que pudimos hacerle frente y acompañar, digamos, a todos los dispositivos sanitarios y poder afrontar la crisis, pero poder acompañar desde la ciudad y desde el espacio público de la ciudad esta situación. Y me gusta comentar algunos ejemplos como para poner en gráfico esto. A principio de la pandemia tuvimos que readaptarnos rápidamente y la necesidad que teníamos de construir estas unidades febriles que se encuentran hoy en hay más de 21, más de 18 hospitales de la ciudad, que hoy todavía siguen funcionando, no solamente para recibir a aquellos pacientes que tienen COVID, sino también mucha gente va a testearse. Ahí decimos que vayan solo los que tienen realmente síntomas, porque para eso desarrollamos otros dispositivos de testeo. Pero enseguida que empezamos a tener, digamos, conocimiento y cómo iba a darse las curvas, es que tuvimos que desarrollar estos dispositivos. Y estar a la altura, digamos, de esta coyuntura también nos permitió, digamos, o sea, pudimos estar a la altura de esta coyuntura gracias al carácter muy flexible que tiene la ciudad y el espacio público en este aspecto. Y en tiempo récord hicimos estas unidades febriles para que la gente, digamos, pudiera tener acceso exclusivo dentro o en los entornos de los hospitales públicos de la ciudad. Pero también lo hicimos cuando empezamos a habilitar, o cuando se habilitaron todos los ejes comerciales para poder hacer las compras seguras. Entonces extendimos el uso de la vereda para que los peatones pudieran hacer digamos, las colas con el distanciamiento. Todo esto en un desconocimiento que la pandemia nos traía. Hoy nos parece que el usar barbijo y el 1,5 metros de distancia es algo normal y que ya nos hemos acostumbrado, es algo habitual en nuestra vida diaria. Hace un año atrás era más complejo de analizar. Pero rápidamente dispusimos, digamos, todo el espacio público de la ciudad para poder acompañar esto. Y una de las cosas que creo que también fue y resultó muy, muy relevante era que, bueno, no podíamos realizar grandes traslados, ¿no? Entonces había solo algunas actividades muy esenciales, y por eso era, digamos, fomentar todo lo que era el comercio barrial y generar estas áreas más seguras para moverse. Y, por ejemplo, la foto que tenemos ahí habla de las ferias de abastecimiento barrial. Son las ferias que nosotros tenemos en la ciudad, que ojalá que muchos de ustedes las usen, porque la verdad es que tienen productos espectaculares, pero lo más importante de eso fue que eran lugares seguros para hacer las compras. Nosotros hicimos más de 100.000 metros cuadrados de entre avenidas y calles, y las intervinimos, sacándole el tránsito, sobre todo en los principales ejes comerciales, para poder hacer el primer carril, donde generalmente se estacionan autos, para los peatones, pero también para poder dar estas alternativas de compras más seguras en la ciudad, y que la gente que realmente estaba con algún desconcierto de cómo iba a funcionar, pudiera moverse de forma más segura. Y también después lo hicimos cuando se habilitaron las actividades físicas, ampliando los espacios públicos alrededor de los parques y las plazas, cortando, digamos, el tránsito de las calles linderas. Y todas estas cuestiones las fuimos haciendo en alguna medida como pruebas para ver cómo funcionaban. Algunas funcionaron mejor, otras en algunos momentos después decidimos que ya era tiempo de sacarlas. Por ejemplo, cuando se abrió la actividad gastronómica, se vio muy reflejado cuál era el carácter flexible que tenían que tener los espacios públicos, y cuando hablo de que la Ciudad de Buenos Aires se venía preparando para esto, es porque nosotros tuvimos una política de desarrollo local y barrial muy fuerte, sobre todo en todos los ejes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, poniéndolos y cuidándolos, poniéndolos a puntos, y sobre todo trabajando mucho en su mantenimiento. Pero bueno, cuando se abrió la actividad gastronómica surgió como esta oportunidad de redoblar
la apuesta para seguir fortaleciendo el concepto de ciudad policéntrica, desarrollando estas áreas peatonales transitorias que sin ir más lejos funcionaron muy bien. Después, cuando comenzaron, digamos, a abrir los locales comerciales ya con espacio adentro, ¿no?, de los restaurantes, de los bares, bajaron un poco, empezamos de vuelta a volver al funcionamiento usual que tenía la ciudad prepandemia, pero hoy lo volvemos a, con estas nuevas restricciones, lo volvemos a ver, lo volvemos a notar, los comerciantes, los gastronómicos nos están solicitando nuevamente estas áreas peatonales transitorias como medida para poder paliar y para poder atravesar también la crisis. Entonces es muy importante que también la gente encuentre en estos espacios, además, no solamente como lugares para consumo y para encuentros cuidados, sino también para poder salir de sus casas de una forma más segura y con el distanciamiento. Entonces, digo, las pequeñas centralidades fueron un éxito y se volvieron la lectura moderna de la vida hoy del barrio. Generaron una metamorfosis que va a continuar, porque la realidad es que todos nuestros proyectos, si ya lo eran antes de la pandemia, ahora sobre todo mucho más, están orientados a que todos los vecinos y las vecinas de la ciudad se sientan seguros, completos, identificados en su barrio de pertenencia, pero sobre todo que puedan transitar y que puedan disfrutar y encontrarse en unos espacios cuidados, bien mantenidos, dentro de esta escala, ¿no?, una escala mucho más barrial. Pero además, y aprovechando, digamos, este encuentro, esta crisis, además de hacernos replantear, ¿no?, nuestro modelo de vida urbana y los nuevos desafíos, como por ejemplo, tenemos de cara, yo les contaba, ¿no?, al inicio de tal vez mi carrera en el ministerio, tuve que hacerme cargo de toda la transformación del microcentro, y hoy es cómo vamos a repensar cuál es la nueva función que va a tener el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, con oficinas vacías, las calles están desoladas. Nosotros trabajamos en el área de Parque Lezama, y muchas veces voy en bicicleta hasta mi casa, y paso por el microcentro y lo recorro, y la realidad es que hoy ha cambiado totalmente el microcentro que teníamos hace 2 años. Entonces, no solamente eso, es cómo vamos a estar repensando, no sé si se cayó la presentación, pero cómo vamos a estar repensando estos modelos de ciudad, sino que también hay un desafío que esta pandemia no puede significar mayores costos ambientales para el planeta. Y hay una relación que es elemental entre el cuidado del ambiente y la nueva, si le podemos llamar nueva normalidad, o la normalidad post-pandemia. Y acá me quiero tal vez meter en algo que es importante para el funcionamiento de las ciudades y sobre todo para el desarrollo sostenible de las ciudades, es que hay una relación elemental entre el cuidado del ambiente y la nueva normalidad. Hace poquitas semanas nomás, el secretario general de las Naciones Unidas, durante un evento que se llama La Hora del Planeta, dijo que para el 2021, que el 2021 tiene que ser el año para cambiar el rumbo y hacer las paces con la naturaleza. Esta crisis sanitaria nos genera una oportunidad, y hoy más que nunca lo que tenemos que trabajar es que esta crisis sanitaria no se sume a una crisis climática de la cual todos somos responsables y protagonistas. Y definitivamente el mundo está cambiando, y hace unos poquitos días presentamos junto con Horacio, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Plan de Acción Climática, que fue aprobado por el C40, manifestando nuestro compromiso global en la lucha contra el cambio climático. Y la ciudad está posicionada como una de las más activas en la región, en Latinoamérica, en esta materia. Y lo que nos propusimos fue actualizar nuestros objetivos, que tienen que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, para poder llevar al 2050 a ser carbono neutral. Es un objetivo sumamente ambicioso, pero para nosotros, digamos, la acción climática es uno de los ejes centrales que tenemos en nuestro gobierno, porque queremos seguir trabajando en hacer de Buenos Aires una ciudad mucho más preparada, resiliente, que nos ha demostrado ser resiliente ante esta crisis, pero aún más, y con una mejor calidad de vida para todos los que habitamos en ella. Y puntualmente, en lo que respecta a este ministerio, digamos, en el equivalente a las emisiones de dióxido de carbono, nosotros tenemos un capítulo fundamental que es la gestión de los residuos.
Y entonces quiero aprovechar, porque es algo que hace a nuestra ciudad y que muchas veces pasa desapercibido, en 10 minutos poquitos, y ya después damos, si quieren, abrimos a preguntas, a contarles qué es lo que estuvimos también lanzando en la ciudad respecto del reciclado. Hace poquito presentamos junto con el jefe de gabinete, con Felipe Miguel, el plan Buenos Aires Recicla, porque tenemos un objetivo, no solamente, como les decía, de seguir trabajando, digamos, en una ciudad más sostenible, sino un fuerte objetivo de alcanzar estas metas de cumplimiento de carbono neutral para 2050, y ya que el 14% de las emisiones corresponden a la fracción de residuos, tenemos que dar una batalla cultural contra la generación de los residuos tanto húmedos como el tratamiento de los secos. Y es por eso que nos enfocamos en este plan de reciclado, con el objetivo de duplicar la cantidad de residuos reciclables que se recolectan hoy, y llegar al 2023, al fin del mandato del jefe de gobierno, con que prácticamente todos los vecinos en la ciudad de Buenos Aires se paren. Esto es algo que nos lo vienen reclamando incluso las agendas modernas, las agendas de los jóvenes, pero tenemos un plan que se apoya fundamentalmente en 3 ejes. El primero tiene que ver en reordenar la gestión social del sistema, que incluye, además del trabajo de la recolección que hacen recuperadores urbanos, como también todo lo que es el procesamiento en los centros verdes, que tenemos 16 centros verdes en la ciudad, en el territorio de la ciudad, en donde se tratan los materiales reciclables que son después devueltos a la industria. Pero también necesitamos modificar leyes y clarificar la normativa para que todos entendamos cuáles son nuestras obligaciones. Me saltan los comentarios, cuáles son nuestras obligaciones al respecto, ¿no? O sea, y quiénes somos los actores que tenemos incidencia directa, porque muchas veces lo que nos suele suceder es que nos olvidamos que existe la basura. Nos sacamos la basura de nuestras casas y pareciera que algo sucede a la noche y todo eso desaparece. Por eso lo más importante que tenemos que lograr a través de este plan y a través de los nuevos comportamientos en la ciudad, y aprovechando las enseñanzas que nos está dejando la pandemia, es una transformación cultural, para que la gente adopte esto como natural, para que no sea algo raro cuando estamos hablando del reciclado y que nos suena algo de otro planeta, y que queremos que confíe el vecino en el sistema, y que queremos que sepa que cuando alguien se toma el tiempo de separar, eso realmente es tratado, y que vuelve a la industria, y que genera empleo, y que son materias primas que hacen que esos 2 minutos que nos tomamos para separar sean imprescindibles. Los seres humanos somos los únicos personas, elementos, sistemas dentro de la naturaleza que generamos basura. Porque en el resto, digamos, de los animales, o sea, en el reino vegetal, en el reino animal, eso se va reconvirtiendo. Entonces, nosotros, al ser conscientes, digamos, primero tenemos que ser muy conscientes de esto, de la cantidad de basura que nosotros generamos. Sin ir más lejos, cada uno de nosotros en nuestras casas, por persona, generamos más de 1,5 kilos de basura por día, y casi el 80% de esa basura que generamos se puede recuperar. Entonces hay una oportunidad muy grande de poder trabajar en eso, como los papeles, los cartones, el vidrio, digo, hay toda una cantidad enorme de materiales que se pueden recuperar, que eso se puede reconvertir en otra cosa, en un material que vuelva a la industria. Y además hay otra fracción que tiene que ver con todo lo que son los residuos orgánicos, que es menos desconocida que todo lo que son los residuos secos, que puede, digamos, convertirse en compost, y nosotros estamos trabajando fuertemente en esto, incluso ahora atravesando la pandemia. Es un número altísimo que se genera de basura indiscriminadamente, que terminan en los rellenos, que colapsan estos rellenos, que permanecen ahí durante décadas contaminando el ambiente, pero no solamente eso, sino que nosotros pagamos por ese entierro, por cosas que podrían incluso generar empleo, volver a la industria y no generarnos mayores costos a la ciudad y a todos los vecinos. Hay una frase que a mí me gusta, que es: la mejor basura es la que no se genera, pero también tenemos que hacer y pensar y repensar en cada una de nuestras acciones diarias, empezar a tener conciencia de esto, de en dónde podemos empezar realmente a hacer
marcar una diferencia al respecto. Y este plan tiene como un fuerte componente que es la concientización, por eso yo también agradezco este espacio para poder contarlo, para después poder seguir profundizando y mejorándolo. No solamente la concientización hacia el ciudadano, hacia el vecino, sino también hacia los distintos actores. Un actor fundamental son los encargados de los edificios. Hay 2 de los 3 millones de vecinos que viven en la ciudad que viven en edificios, entonces estamos trabajando fuertemente en la capacitación con las administradoras de consorcio y también con los encargados, pero también, bueno, nos da una oportunidad este plan de enfocar el reciclado desde el paradigma de una economía circular. Nosotros creamos una red de economía circular que me encantaría que el Rotary sea parte y que sea parte también de este compromiso, y tiene básicamente el concepto de pasar del viejo pensamiento lineal, del desechar y el desechar constantemente, a uno circular, que todo lo que nosotros consumimos puede volver y puede ser reinsertado en la industria a través del tratamiento y de la conversión de estas materias primas. Así que, nada, queremos pensar, y este camino de pensar en circular, recuperar los materiales, encontrar de vuelta nuevos usos adentro del sistema. Y esto mismo pasa en la ciudad diaria, ¿no? O sea, nosotros, la ciudad tiene que seguir trabajando en hacer de la ciudad, o sea, nosotros tenemos que seguir trabajando, y todos los ciudadanos, en este compromiso de que la ciudad sea más resiliente, y la economía circular es una economía que es reparadora desde el consumo, pero también desde el diseño, porque preserva la naturaleza, porque ahorra estos recursos, y hoy más que nunca las ciudades tenemos que empezar a pensar en clave de cómo vamos a seguir ahorrando nuestros recursos. Además reduce, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso nos lleva a poder dar cumplimiento a nuestros objetivos que tenemos en el Plan de Acción Climática, pero también estimula el crecimiento económico y genera empleo. Y hoy más que nunca tenemos esta herramienta para poder paliar determinadas crisis que están hoy sucediendo en la ciudad. Así que por eso quería también contarles, porque me parece que tiene una conexión muy importante con estas oportunidades que nos deja la pandemia. Rápidamente, para terminar el plan, pero digo, es sumar a todos los actores. Nosotros trabajamos no solamente con el sector, digamos, no solamente con la ciudadanía o con los encargados, pero también sumando a las empresas y a las industrias y a las cámaras, generando mesas de diálogo y trabajando articuladamente, porque esto es una transformación cultural que tenemos que hacer todos, y estamos trabajando fuertemente también escuchándolas y ayudándolas a resolver algunos problemas que pueden surgirles, ¿no? Para poner determinados productos en el mercado, como el exceso del packaging o el exceso del plástico. El otro día en una conversación decía, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene la caja de la pasta de dientes? Si uno, no sé si acá hay alguien que construye cajas de pasta de dientes, pero empezar a hacernos esas preguntas, o preguntas más trascendentales, como utilizar agua potable en los sanitarios, ¿no? Digo, empezar a hacernos esas preguntas habla de las necesidades propias que hoy tenemos las ciudades, ¿no? En dar pelea o pequeñas batallas para poder ir atravesando esta crisis climática. Y estoy convencida de que nosotros no podemos pasar, digamos, por esta experiencia mundial inédita, por esta crisis que nos ha sacado del eje a todos, sin reflexionar y sin asumir nuestra responsabilidad, y sin comprometernos todos en ser realmente agentes de cambios. Es importante, digamos, desde el lugar que nos toca, desde el ministerio, pero también como ciudadanos, empezar a crear valor en todos los niveles, desde, en este caso específico, desde el mercado con sus envases retornables, pero también la industria textil, y que todos los comercios y que todas las industrias que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires empiecen a pensar en clave de cómo tratamos los residuos. Así que yo no estoy viendo la presentación, así que estoy media como perdida en el... Me estoy viendo a mí nada más, estoy bien así de luz, pero bueno, nosotros estamos trabajando, ¿no? Desde la ciudad fuertemente en este cambio que es un cambio cultural, como les decía, no solamente desde la readaptación de la ciudad para enfrentar, digamos, todo lo que tiene que ver
con la pandemia actual, sino también pensando cómo va a ser la ciudad del futuro. Y seguro que la ciudad del futuro es una ciudad que piense en esta clave, que piense en las desigualdades que se generan en las ciudades, pero también que piense en clave de cuidado del medio ambiente, en clave económica, en clave social, y que Buenos Aires, por supuesto, que es una ciudad que es mirada, no solamente, digamos, por toda la Argentina, sino por Latinoamérica, así que nos sentimos con una responsabilidad enorme de empezar a dar estas discusiones, de empezar a replantearnos y empezar a dar estos pequeños pasos, como arrancamos hace 10 años con la transformación en los espacios públicos, ahora en estos pasos firmes hacia la lucha contra el cambio climático. Así que también, digo, pensando, digamos, en las crisis y en todas las recesiones, guerras que hemos tenido, los desastres naturales por los que pasó la humanidad, si el siglo XIX fue el siglo de los imperios, si el siglo XX fue el siglo de las naciones, el siglo XXI realmente tiene que ser el siglo de las ciudades, en donde las ciudades sean protagonistas, en donde las ciudades demos batalla, demos conversación sobre las crisis y los desafíos que tenemos, así que con toda la responsabilidad que nos toca, pero también con estas oportunidades que significa, ¿no? Y que la pandemia nos va dejando en evidencia. Así que, Clara, muchísimas gracias. Digamos, a vos que te va a tocar moderar las preguntas que veo, me venían saliendo, así que me desconcentraba un poquito porque las quería leer, pero agradecerles a todos por su escucha, y bueno, invitarnos a reflexionar todos, las preguntas que tengan vamos a responderlas en la medida de lo posible hoy, y si no, por supuesto, quedando a disposición para cuando necesiten o a través de mis contactos. Clara, muchísimas gracias. La primera pregunta es, este plan de reciclaje de la ciudad, ¿dónde reside su mayor fortaleza? Y además, cuando lo describiste, mencionaste la necesidad de un cambio de leyes. ¿De qué se trata esto? A ver, yo creo que una de las mejores virtudes que tiene el proyecto es que involucra a todos los actores sociales. Es una auténtica transformación cultural que está pensada en clave de hacer de la ciudad de Buenos Aires una ciudad mucho más resiliente, pero es una transformación cultural a favor del planeta todo, ¿no? Del planeta en su conjunto y de la sustentabilidad. Porque lo que ocurre en cada uno de nuestros hogares, en las oficinas, afecta, digamos, al funcionamiento de la ciudad. Hace poquito nomás hicimos una intervención en los lagos de Palermo, que todavía sigue, así que para quienes vivan cerca la van a poder ver, que es una isla de plástico, porque nosotros administramos todo el sistema pluvial y de desagües que tiene la ciudad. Si bien la ciudad ha avanzado un montón, ya la ciudad no se inunda como se inundaba en el 2011, 2012, hemos hecho un montón de obras, todavía seguimos encontrando un montón de residuos plásticos en los conductos pluviales. Y eso necesariamente, yo creo que una de las anclas muy fuertes y de las transformaciones que tenemos que hacer y que tenemos que apostar, y que el jefe de gobierno encima está acompañando fuertemente esta agenda, es hacer esa transformación cultural, es que todos seamos conscientes que lo que nosotros desechamos a algún lado va a parar, o va a parar a un relleno sanitario, o va a parar a un conducto pluvial y hace que eso se tape, o cuando llega al Río de la Plata y eso contamina, digamos, nuestras aguas. Entonces, no solamente, digamos, todo lo que tiene que ver con la transformación cultural, es muy importante, es una ancla, uno de los ejes centrales que tiene el plan, y es tal vez uno de los más complejos, porque hay que cambiar hábitos y costumbres de una ciudadanía entera, pero bueno, estamos muy enfocados con distintos proyectos y programas en eso. Por eso también agradezco esto, porque es una forma de poder seguir replicando esto, pero también fortaleciendo, digamos, otras cuestiones como tiene que ver toda la red de economía, como les contaba antes, la red de economía circular, porque de verdad tenemos que estar todos involucrados, no solamente con nuestros esfuerzos, digamos, puertas adentro de nuestros hogares o nuestros comportamientos en el espacio público, digamos, esto va a alcanzar, sino que toda la industria tiene que estar involucrada, y también las cámaras, y fortalecer el trabajo que vienen realizando las cooperativas a través de un ordenamiento territorial, y también el trabajo que se hacen en los centros verdes. Hoy prácticamente el 90% de los vecinos de la ciudad no conoce
la existencia de 16 centros verdes. Nosotros tenemos 3 grandes plantas donde se procesan todos estos materiales, estas toneladas de material recuperado, así que mucho tiene que ver con seguir fortaleciendo esa gestión social del sistema, poner en valor el trabajo que hacen las cooperativas, a través de un ordenamiento territorial muy importante también, pero también seguir trabajando con la industria y con las cámaras. Y en eso, respecto de las leyes, venimos trabajando mucho con la legislatura. Hay, por supuesto, normativa que requiere un tratamiento nacional y estamos fuertemente ligados a toda la agenda ambiental que promueve Gladys González y después Maxi Ferraro, digamos, diputados y senadores del bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación, pero también desde la legislatura, porque ya hemos visto que decisiones que tomamos y normativas que aplicamos en la ciudad, el ciudadano las acompaña, como por ejemplo la reducción de las bolsas plásticas. Uno pensaba que iba a ser complejísimo, pero hoy cuando vamos a una feria o cuando vamos a un supermercado, todos nos llevamos un changuito, nos llevamos nuestra bolsa y difícilmente, digamos, alguien se queje porque no le dan una bolsa plástica en algún lugar. Entonces, estamos trabajando en una ley que es la disminución progresiva de plásticos de un solo uso, que tiene que ver con, nada, entender que hay muchos plásticos que nosotros usamos y nos duran un minuto en nuestra mano, pero tardan más de 100 años 1000 años en degradarse, cubiertos descartables, digo, que también, digamos, la pandemia nos puso mucho en evidencia, porque con la pandemia se generaron muchos más residuos de estos descartables, y también con esto que les decía, ¿no?, de poder trabajar en normativas que disminuyan los packaging y los embalajes. Así que estamos trabajando mucho con eso, con la ley de envoltorios únicos. Mucho tiene que ver con poder extender a los productores también las responsabilidades, como hicimos en el caso de las pilas, que estamos trabajando mucho en esa normativa que pueda acompañar a una real transformación cultural, pero también, digamos, en la industria. Clara, hay varias preguntas, yo las voy a resumir en una sola, que preguntan sobre qué va a pasar con el microcentro post-pandemia y si existe la posibilidad de que esa zona se transforme en una zona residencial. Sí. Bueno, justo el microcentro es un caso muy paradigmático porque nosotros, digamos, nuestras gestiones, yo trabajo acá desde el 2008, entonces hemos trabajado fuertemente para la reconversión de ese microcentro, que era un microcentro que a las 7 de la tarde cerraba sus persianas, era un microcentro exclusivo para el trabajo, en irlo reconvirtiendo de a poco. La calle Florida volvió a tener ese esplendor que había tenido en los 30, realmente estaba en su máximo esplendor, y lo que ha pasado es que como en las grandes ciudades, porque lo venimos trabajando con grandes ciudades, todos los centros financieros y todos los centros urbanos han sufrido esta crisis de coletazo de la pandemia, porque con el teletrabajo y con digamos, las nuevas modalidades, el poco desplazamiento que también existen en todas las grandes ciudades, digamos, empezaron a vaciarse. Hoy lo que pasa en el microcentro es que tenemos oficinas vacías, por ende, digamos, la gente que no está yendo, digamos, no consume, los comercios empezaron a cerrar, entonces empezamos a tener como una degradación de todo lo que son estas zonas céntricas muy marcada. Entonces estamos trabajando en una agenda muy transversal junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, el Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Tránsito y Transporte, en cuál va a ser esa reconversión y qué es lo que nosotros como ciudad tenemos para ofrecerle a la ciudadanía para hacer atractivo ese microcentro. Una de las posibilidades, que es esto que vos bien planteabas, es poder trabajar y poder reconvertir algunos edificios que en su primer origen eran edificios de vivienda, después fueron convertidos en edificios de oficinas, volverlos a convertir en edificios de vivienda, y empezar a trabajar con distintos segmentos. Por supuesto, el segmento que tiene que ver con todo lo que son los estudiantes, era algo que nosotros ya veníamos trabajando para el casco histórico de la ciudad, pero hoy también hay que ver cómo eso se va reconfigurando, con esto de la tecnología y con esto de que las clases ya no son presenciales, pero hay mucha gente que decide quedarse en donde viven, en el interior del país, y poder tramitar a distancia y poder hacer
online y no tienen esa necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires a vivir. Pero sí estamos trabajando en esta reconversión de algunos edificios en vivienda, con una política pública muy enfocada hacia eso, pero por supuesto hay que servir la zona, que es una zona, digamos, muy bien conectada, pero servirla de algunos servicios que hoy no tiene, como por ejemplo grandes supermercados. Digo, cuando uno está pensando en que la gente va a ir a vivir, por supuesto que tenés que brindar estos servicios. Así que sí estamos trabajando en esa línea y ese va a ser uno de los objetivos. Y sobre todo porque como seguimos apostando a la ciudad policéntrica y en esto de trabajar mucho las escalas barriales, es algo que la pandemia nos fue dejando en evidencia, pero que estamos pensando hacia futuro también, hay que buscar sí un trabajo muy fuerte para hacer en todo lo que es el casco histórico y sobre todo el área de microcentro. Clara, ¿qué efecto puede tener en lo que es el desarrollo de mejoras ambientales que has descrito la apropiación que ha hecho la Nación de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo puede impactar esto en el trabajo y en el desarrollo de lo que has mencionado? Bueno, sin ir más lejos, digamos, durante la pandemia, además, nos tocó afrontar esa crisis, que fue una crisis, digamos, económica para la ciudad. No solamente porque la reducción de la recaudación de ingresos brutos, producto, digamos, de una situación económica, y la ciudad está basada fundamentalmente en su actividad comercial, se vio muy afectada, sino también por la quita de la coparticipación. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme como ciudad para que nada de las cuestiones mínimas se vieran afectadas, pero sí todas las áreas, y lo puedo decir en carne propia, hemos visto afectados nuestros presupuestos para poder realizar específicamente todo lo que no tenía que ver con cuestiones fundamentales de la ciudad. Particularmente en el ministerio, lo que sí tuvimos fue como un fuerte recorte en todo lo que son obras nuevas. Nosotros como nos caracterizamos como gobierno por seguir haciendo y generando nuevas zonas, nuevos parques, nuevas plazas, bueno, sin ir más lejos, todas las transformaciones que hicimos, digamos, de movilidad, con las ciclovías, con los viaductos, con las nuevas viviendas, para integrar todos los barrios populares. Digo, nosotros desde el ministerio sí tuvimos, digamos, que enfrentar un recorte muy fuerte en todo lo que era obra nueva. Únicamente vamos a estar haciendo 2 obras importantes, que tienen que ver una con poner en valor el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, con un plan de transformación urbana muy importante en la zona de San Telmo, y algún otro proyecto grande en el barrio de Caballito, que tiene que ver con la creación de un espacio verde en Honorio Porredón, pero sin ir más lejos tuvimos un impacto muy fuerte. Sí, definitivamente el jefe de gobierno no permite y no va a permitir nunca que el funcionamiento de la ciudad merme. Entonces tuvimos que reenfocar y redistribuir, digamos, los recursos que teníamos adentro del área para que la ciudad se siga manteniendo y que siga manteniendo, digamos, su calidad, los espacios verdes, las veredas bien digamos, sin tener veredas rotas, las calles sin tener baches, la iluminación que funcione. Y respecto de lo que es higiene, por supuesto que en ese segmento nosotros venimos trabajando igualmente en algunas reducciones muy importantes, pero todo lo que es la apuesta al reciclado, creemos que es un cambio que tenemos que, digamos, creemos que es una apuesta fuerte que tenemos que dar. Entonces en ese sentido, digamos, si hay algo que hubo que reacomodar, por ahora ese presupuesto nosotros lo seguimos manteniendo firme. Clara, en este nuevo diseño, proyección de la Ciudad de Buenos Aires, ¿va a participar la inteligencia artificial y en qué áreas podría hacerlo? Bueno, nosotros sí, a quien haya realizado alguna de esas preguntas, nosotros tenemos una Secretaría de Innovación, y está buenísima la pregunta, porque de verdad la tecnología nos hace mucho más eficientes. Desde el ministerio, por ejemplo, nosotros tenemos todas las luminarias de la ciudad telegestionadas. Hoy el 100% de la iluminación de la ciudad, del alumbrado público, es LED. Por supuesto que eso ayuda, digamos,
o contribuye, digamos, en nuestro plan de acción climática, pero no solamente eso, sino que a través de la telegestión y de la utilización de herramientas tecnológicas en el mantenimiento y en el correcto funcionamiento de eso, nos permite adelantarnos a fallas que pudieran tener en el alumbrado. Pero así en cada una de las acciones que se toman desde el Ministerio, sin ir más lejos, tenemos aplicaciones que nos permiten tener el relevamiento de la ciudad en el instante, y sin ir más lejos, durante la pandemia, todo lo que fueron las redes de tecnología que teníamos en la ciudad, como las redes de Wi-Fi, nos permitieron poder montar estas unidades febriles y que pudiéramos tener ahí todos los sistemas integrados de salud en estas unidades febriles que les comentaba al principio. Y hay algo que la tecnología nos aporta, que nos aporta datos, que nos aporta rapidez en el procesamiento de esos, en realidad no nos aporta los datos, nos aporta la rapidez en el procesamiento de esos datos y nos permiten tomar mejores decisiones a partir de esos datos que nos muestran la evidencia. Y también tenemos en la ciudad, y para terminar, digamos, que les contaba de esta secretaría, que no solamente es la Secretaría de Innovación, sino que es una secretaría que maneja toda la data de la ciudad, que nos permite a nosotros ir tomando, digamos, decisiones basadas en evidencia, y también tenemos el funcionamiento de nuestra red, que es la red de BOTI, que además incluso ha sido reconocida, digamos, mundialmente, que nos permitió a nosotros estar más cerca de la gente durante la pandemia. Y eso ha sido revelador, que yo tuve COVID, y yo mandé un WhatsApp para enterarme de mi resultado. Claramente cuando me salió positivo fue horrible, pero digo, a muchos de nosotros nos ha pasado que nos hemos podido ir de vacaciones a algún lado, o que hemos pasado por algún centro de testeo, y que automáticamente nosotros a través del WhatsApp podemos estar interactuando con alguien de la ciudad, que es tecnología pura, y también nos permite conocer cosas que están pasando en la ciudad. Y sobre todo para acompañar, ¿no?, a aquella gente que está adentro, a adultos mayores, a través de la agenda cultural. Entonces, también estas herramientas nos permiten esa cercanía que la pandemia nos ha obligado, digamos, a evitar, ¿no? O sea, el contacto físico, esa cosa que nosotros extrañamos tanto. Pero bueno, sí, la tecnología siempre está ayudándonos a nosotros a tomar mejores decisiones, y también al servicio, digamos, de la ciudadanía en esto del 147, por supuesto, de las denuncias que se pueden hacer online, etc. Clara, ¿cómo se reciclan las baterías y las pilas? Bueno, todo el tema de pilas, hay una ley que sacamos en la legislatura, en donde se le extiende, es una responsabilidad extendida al productor, en donde se le extiende al productor, al que fabrica esas pilas, la responsabilidad de su tratamiento posterior. Entonces nosotros dispusimos, hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene 80 puntos verdes distribuidos en los parques y plazas de la ciudad, en donde no solo se recibe material reciclable, que cualquier reciclable, como el plástico, lo seco, ¿no?, plástico, cartón, sino que también en estos puntos se reciben las pilas. Y todo lo que son las pilas y los residuos electrónicos son receptados en estos puntos verdes que tienen atención, y eso lo podemos ver ahí nosotros tenemos una nueva página que es, bueno, ciudadverde.gov.ar, y ahí está como toda la información al respecto de dónde se reciben. Y lo más importante de esto, que aprovecho que no lo conté antes, y que es una de las cosas que también sustentan el plan, es que nosotros desarrollamos un nuevo método de captación en la ciudad. Fundamentalmente para hacerle más sencillo, digamos, al ciudadano el dónde disponer sus materiales reciclables. No todos los vecinos viven en edificios con encargados y tienen una cooperativa asignada, muchos vivimos en edificios que no tenemos encargados y nos tenemos que autogestionar, digamos, nuestros materiales, o vivimos en casas bajas, o somos comercios que no somos grandes generadores. Entonces dispusimos que para julio del 2021, de este año, va a haber un contenedor verde a menos de 150 metros de la puerta de la casa de cada uno de los vecinos de la ciudad, y esto nos permite a nosotros también, digamos, además de los puntos verdes que reciben ya estos materiales como pilas, aceites, residuos electrónicos, nos permite tener mucha más cercanía para que todos los vecinos puedan comprometerse en el tratamiento de sus reciclables.
Clara, acá me hacen una pregunta. Los espacios verdes, Sí. equipados y cuidados, han sido muy valorados por la ciudadanía. La pregunta es si usted no cree que en ese sentido la Cava tiene desequilibrios. Ujú. Sí, todo el espacio público, un poco la presentación intentó mostrar, ¿no? La adaptación, no había fotos de plazas y ahí estuvimos mal, pero digo, toda la adaptación que se hizo en el espacio público, y eso hace o eso da cuenta del desarrollo que nosotros vinimos, de la política de desarrollo urbano que nosotros vinimos acompañando en la última década. Por supuesto que la Ciudad de Buenos Aires presenta una oportunidad muy grande para seguir construyendo mayores espacios verdes, y lo vemos hoy en evidencia justamente en esto que vos mencionás. Hoy suceden actividades en los espacios verdes que hace 1 año o 2 años eran impensadas. Yo siempre me preguntaba por qué los que somos padres, yo tengo 2 niñas, una de 6 y otra de 8 años, no festejamos nuestros cumpleaños en un parque o en una plaza en la ciudad, y que cuando uno viaja o cuando uno investiga sobre las grandes ciudades, en el Retiro de Madrid o en Estados Unidos, en los grandes parques, todos festejan los cumpleaños en estos parques. Entonces eso antes no pasaba en la ciudad, y la pandemia nos fue, digamos, demostrando que estas actividades eran posibles de realizarse. Así que yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que seguir repensando y en que tenemos que seguir generando más espacios verdes en la ciudad, y uno de los proyectos que estamos impulsando desde el Ministerio, que justo el día de ayer firmamos un convenio con la Agencia Francesa para el Desarrollo, en un convenio de colaboración recíproca junto con la Embajada Francesa, en un proyecto que se llama 48 calles verdes, que es la identificación de 48 calles, una calle por barrio en la ciudad, y también, y también incluimos los barrios populares de la ciudad, la identificación de estas calles en donde podamos trabajar en ampliar la superficie verde, en eliminar el tránsito y en ampliar las superficies absorbentes. Y el otro de los proyectos que le contaba, que es medio una primicia, porque todavía no salió, es esto de trabajar sobre el eje en Caballito de Honorio Porredón para aumentar superficies verdes. Claramente que tenemos que seguir trabajando en esa línea, y es algo que la pandemia puso en evidencia, es ese uso de los espacios públicos, así que hay que seguir trabajando y seguir poniendo en valor estos nuevos usos y estos nuevos lugares. Clara, acá hay varias preguntas que voy a intentar de alguna manera resumirla en una, porque tiene que ver con la idea de crear conciencia. Entonces la pregunta es, para el tema de la basura, ¿no habría que tener también, controlar a los encargados que barren y tiran su basura en los sumideros? También los vecinos que barren y tiran la basura. Y si ustedes tienen contemplado también hacer conciencia de lo que usted ha mencionado en las escuelas primarias, por ejemplo, para ir formando a la ciudadanía. Totalmente. Bueno, uno de los ejes del plan se centra en la transformación cultural y en la conciencia cívica, que como decía, es una de las cosas, creo yo, más difícil, porque nosotros podemos organizar todo el territorio, organizar a las cooperativas a través de los cartoneros, podemos trabajar incluso con algunas cosas que suceden en las calles, pero es bien difícil cuando tenemos que tocar los corazones y trabajar con los incentivos de la ciudadanía en general, que como bien vos decís, hay alguien que no ve un incentivo positivo o que no tiene ninguna consecuencia si barre y tapa un sumidero, o si tira una botella de plástico en la vereda. Entonces, claramente que hay que trabajar en esta concientización y en el que todos somos parte de un problema. También la basura no es reconocida como un problema como esto que decía, ¿no? A partir de, incluso antes nos molestaba la basura en nuestras casas y la sacábamos a las veredas. Con la contenerización nos molesta la basura en nuestras casas, la sacamos en los contenedores. Al menos ya no nos molesta verla en la calle porque están en los contenedores. Pero nos molesta algo y lo sacamos, y es un tema que
como yo digo, a la noche medio silenciosamente, ahora en pandemia uno escuchaba más los camiones, porque por ahí con los horarios más cambiados y con la ciudad más quieta se escuchaban más, pero pareciera que misteriosamente ese problema desaparece. Entonces, primero es entender que es un problema, que la generación de residuos impactan y que tienen un impacto muy fuerte, digamos, no solamente en la ciudad, por el dinero que la ciudad gasta, digamos, y por el dinero que todos los vecinos gastamos en el tratamiento de eso, sino también un fuerte impacto ambiental. Entonces, claramente es que tenemos que transformar nuestras cabezas, transformar nuestros corazones, y fundamentalmente, digamos, a los que somos un poco más grandes nos cuesta más modificar nuestros hábitos, pero hay que trabajar en los jóvenes, en los niños. Siempre pongo un ejemplo, que yo tengo, mi hija mayor tiene 8 años, y cuando ella tenía 4 años yo estaba lavando y agarré un pote de queso crema que ya estaba para tirarse y lo iba a tirar a la basura, y mi hija me dijo, mamá, eso lo puedo hacer lapicero. Entonces empezar a entender que también los chicos nos van marcando esta agenda, y hoy, sin ir más lejos, la agenda ambiental la promueven los jóvenes, Greta en el mundo le habla a los líderes de las necesidades de hacer más equilibradas las naciones también, así que estamos trabajando y seguimos profundizando todo el programa de Escuelas Verdes, que es un programa que ya tiene 10 años en la ciudad, y que funciona en todas las escuelas públicas y también en muchas escuelas privadas de la ciudad, desde sala de 5 hasta 5º año, enseñándole a los chicos contenido ambiental. Y no solamente eso, sino que también los chicos se convierten en embajadores verdes, y estamos trabajando en una propuesta de que todos podamos ser embajadores verdes de la ciudad, cada uno en el lugar en donde trabaja, donde estudia, donde vive, para poder hacer esta transformación. Pero 100% de acuerdo en que esto hay que trabajarlo, y fuertemente con una transformación cultural, trabajando mucho en la concientización y en el puerta a puerta, y también generando incentivos, ¿no? Generando incentivos y generando penalidades. Porque esto que vos bien mencionabas, digamos, los encargados tienen un deber que es el de gestionar los residuos, en el correspondiente contenedor, a la correspondiente hora, y que por eso también perciben un salario. Entonces es importante poder trabajar con esos incentivos y penalidades para que el plan pueda llegar a sus metas. Pregunta, ¿se han hecho ya todas las tareas necesarias para evitar inundaciones? ¿Hay un plan que queda todavía por delante? Sí, nosotros hemos venido trabajando en nuestra red hidráulica en las grandes obras, como la obra del Arroyo Maldonado, y sobre todo tenemos ahora algunas obras específicas en el sur de la ciudad y también en el Arroyo Vega. O sea, seguimos con nuestro plan de infraestructura hidráulica en la ciudad, y además desde el Ministerio de Espacio Público, eso lo maneja todo lo que es la Secretaría de Infraestructura y Obra, Transporte, y después desde el Ministerio lo que sí nosotros tenemos es el mantenimiento de todos los conductos pluviales de la ciudad, que bueno, en algún momento hacíamos visitas cuando se podía, con muchos de los vecinos interesados en estas temáticas, para mostrar y para también empezar a reflexionar, ¿no? Que todas esas cosas que uno ve que se van por los sumideros aparecen en algún lugar, pero toda la ciudad de Buenos Aires tenemos kilómetros y kilómetros de conductos pluviales en la ciudad que se limpian constantemente, por supuesto con distintos tiempos, ¿no? Hay conductos que se limpian una vez cada 5 años, son conductos más pequeños, hay conductos más grandes que tienen una limpieza también diferenciada, y a quien preguntaba por la tecnología, nosotros hay como una especie de robotito que nos permite llegar a algunos conductos más pequeños, que son aquellos que hacen a veces que hacen de bypass, pero para ver si están tapados o no. Así que sí, eso está, y seguimos trabajando. Son esas tareas, como yo digo, silenciosas en la ciudad que nadie ve, pero que se realizan. Y específicamente en este momento, hay algo que no tiene que ver tanto con infraestructura ni con mantenimiento, sino que tiene que ver con la naturaleza, que es la caída de las hojas. La caída de las hojas tapa los conductos pluviales. Entonces ahí trabajamos fuertemente con todo el servicio de higiene, a través del barrido de las hojas, pero también siempre pedimos la colaboración de los vecinos que barran sus hojas, que no dejen los autos estacionados al lado de los sumideros para poder limpiarlos bien. Así que, pero sí, digamos, seguimos trabajando en eso, y tenemos muy pocos lugares de la ciudad que cuando, digamos,
en la ciudad llueve mucho, hay muy poquitos lugares que ya tenemos constantemente identificados que tienen algunos anegamientos, pero mucho tiene que ver con esto de cómo están los sumideros, de si se pudo hacer o no la limpieza. Así que, pero sí, es un gran objetivo que tenemos, esas tareas silenciosas que hacemos para seguir manteniendo la ciudad disfrutable y vivible. Bueno, quiero aclararles a la gente que está, todos los socios que están conectados, que vamos a tener tiempo de hacer preguntas hasta las 14:10, porque 14:15 la ministra tiene ya pautada una reunión. Así que por ahí hay algunas preguntas que yo no le puedo hacer, pero quería hacer esta aclaración. La siguiente pregunta es... no, y saber que si bien tengo, porque ya tenía otro compromiso, porque teníamos previsto 1 hora, que quedo a disposición incluso para poder hacer otra reunión virtual, pero también a través de mi teléfono, mis correos, o sea, nosotros contestamos todos, y si no soy yo, hasta incluso hay mejores especialistas en el área que pueden contestar preguntas muy específicas, para que también sepamos eso, quedamos a disposición. Clara, ¿se está contemplando algún cambio para el puerto de Buenos Aires o el aeroparque? Sí, a ver, el aeroparque hoy ya tiene obras previstas y está modificándose. Nosotros tenemos un proyecto muy importante que tiene que ver también ahí en esa zona con toda la renovación de lo que es Costa Salguero para poder generar más espacio público y viviendas en esa zona. Y el puerto, bueno, es un tema complejo. Lamentablemente la ciudad de Buenos Aires fue una ciudad que se fue, gestando de espaldas al río. Cuando nosotros, trabajamos, y ahí que me preguntaban también por la hidráulica de la ciudad, trabajamos con otras ciudades, o sea, algo que hacemos mucho es trabajar y nutrirnos, así como ayer firmamos con la Agencia de Desarrollo Francesa, trabajamos con muchas ciudades de todo el mundo para poder potenciar y para poder seguir mejorando nuestros proyectos. Trabajamos actualmente con el gobierno de Dinamarca, para seguir potenciando, nuestras aguas en la ciudad y cómo hacer para trabajar eso. Y es una ciudad que le da la espalda al río, con una costa enorme, pareciera que que no se ha desarrollado de cara. Si el puerto tiene, un gran factor en ese, un gran impacto en esto de la espalda, así que difícilmente ahora, porque nos está tal vez costando en algún diálogo, pero sí trabajamos mucho en conjunto en el gobierno pasado, con el ministro Dietrich, en poder trabajar en algunos proyectos en donde se transforme el puerto y en donde se reordenen algunos espacios del puerto en la ciudad. No son proyectos que tenemos nosotros desde el ministerio, sino que los administramos otra área dentro del gobierno, pero sí sé que se sigue trabajando en conjunto con el gobierno nacional en poder reordenar y hacer alguna reestructuración distinta del puerto, pero sin ir más lejos, en los proyectos que sí nos sostenemos desde la ciudad, la idea es poder trabajar mucho en esa relación que tiene la ciudad con el agua. Así que estamos, con foco puesto en eso. Ahora sí es la última pregunta, ministra, y desde ya muchísimas gracias. La pregunta es si hay posibilidades de reciclar las casas tomadas para dárselas a sectores humildes y cómo están los trabajos de los espacios verdes en la Villa 31. Ok. Bueno, nosotros desde la ciudad venimos trabajando fuertemente en la integración de los barrios vulnerables. El caso del barrio 31 es un caso emblemático, observado, por ciudades de todo el mundo, que sin ir más lejos, hace poquito avanzaron con las demoliciones de bajo autopista, y para quienes han tenido la posibilidad de ir a visitarlo, y yo que lo visito asiduamente, es impresionante la transformación. Ese esquema que fomentamos, en el barrio 31, lo fuimos llevando hacia distintos barrios de la ciudad, en Rodrigo Bueno, en la Villa 20, y es importantísimo para nosotros la cuestión habitacional. O sea, todo el Ministerio de Desarrollo Humano trabaja fuertemente a través del Instituto de la Vivienda
en seguir haciendo, digamos, de las viviendas de la ciudad, posibilidad, ¿no? Generando viviendas de la ciudad para que personas, digamos, en situación de vulnerabilidad puedan acceder. La semana pasada, sin ir más lejos, estuve en el barrio olímpico, que fue un barrio que se generó para los Juegos Olímpicos, en la zona sur de la ciudad, donde dormían todos los deportistas, y hoy es un barrio, es el primer barrio de la ciudad con mixtura social, donde gente de clase media y de clase baja y de los barrios vulnerables ha podido acceder a créditos para tener esas viviendas. Estamos impulsando que sea un barrio totalmente verde, además, pero siempre apostando, digamos, hacia esa política de integración social y urbana. Y respecto de los espacios verdes en estos lugares, sobre todo en el barrio 31, hay un trabajo muy fuerte que está haciendo la Secretaría de Integración Social y Urbana, que es la secretaría que tiene a cargo todo el desarrollo del barrio 31 a través de procesos de co-creación conjunto con los vecinos para poder desarrollar más espacios verdes dentro del barrio. Sin ir más lejos, estas viviendas que se están demoliendo abajo de la autopista van a convertirse en nuevos espacios verdes. Por ahora todo el proyecto que había en superficie quedó, digamos, medio en stand-by. Así que sí, la idea es seguir potenciando y seguir creando más espacios verdes y también de recreación. Y nuestro objetivo es que estos barrios sean barrios como cualquier otro en la ciudad. De hecho, hace poquitas semanas empezamos con toda la nomenclatura urbana en el barrio 31. Hoy en el barrio 31 hay personas que pueden tramitar su DNI con su domicilio, que no podían hacerlo hasta hace un mes atrás. Entonces, toda esa transformación que a veces a los que vivimos en la ciudad formal nos cuesta entender, porque todos tenemos nuestra calle, nuestra altura, y nos pueden enviar una carta, y podemos recibir, no sé, y podemos poner nuestros currículum donde vivimos. Para muchas personas es la primera vez que lo pueden hacer, así que seguimos apostando por seguir, digamos, urbanizando todos los barrios vulnerables y generando viviendas, y generando viviendas para todos los que viven en ellas totalmente. Ministra Clara Mucio, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Gracias, Clara. A las dos Claras. Sí, pero sí, fundamentalmente Clara Mariño es de la familia, pero Clara Mucio todavía no. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy. Qué bueno, qué lindo es ver luz en los funcionarios públicos. Tenés ese privilegio, das esa sensación de luz, de claridad. Para nosotros es muy reconfortante saber que tenemos una ciudad que está viva, que sigue trabajando. Hay hay una enorme preocupación precisamente por cómo acomodarnos a esta pandemia que sin duda crea una cantidad de inconvenientes en el futuro, ¿no? O sea que bueno, bienvenida, y vamos esta noche a celebrar a las 21 la fiesta del Malbec. O sea que gracias por acompañarnos y gracias a todos. Pasamos a las mesas chicas.